este vídeo vas a aprender por fin cómo dominar las texturas, los materiales y la pintura dentro de Nomad School. Vas a aprender a añadirle a tus modelos un montón de realismo. Así que vamos allá. Lo primero que tenemos que saber hacer es saber diferenciar entre los dos modos de iluminación o sombreado que tenemos dentro de Nomad School, que es PBR y MatCap. Vamos a verlos y así podrás saber en qué momento usarlo. Para ello venimos aquí al solecito y ya tenemos aquí los modos que tenemos. Te he hablado del PBR y MatCap. Tendrás uno u otro encendido. También tenemos apagado y ID, pero no son muy importantes. Simplemente apagado no tenemos nada de iluminación, solo veremos colores. El ID nos separará por colores cada objeto. Y luego pues ya venimos a encendido, que es uno de los interesantes. Y en este lo que nos permite es tener materiales y texturas realistas. Vamos a poder añadir luces también y podrán afectar sobre nuestro modelo, sobre nuestros materiales. Aquí, si venimos a color, seleccionamos primero un objeto, nos sale este panel de pintura que lo que nos permite es añadir un color, cambiar la aspereza y el metálico. Con esto vamos a poder crear todos los materiales que necesitemos y además podremos añadir opacidad o quitar opacidad según necesitemos. Por eso este tipo de modo de iluminación es el que te va a dar un acabado más realista siempre. Por otro lado tenemos MatCap, que se suele usar más para modelar. Aquí en MatCap lo que vamos a poder modificar es el color, como haríamos en PBR de igual forma, pero la aspereza y el metálico no van a tener efecto sobre nuestro modelo. Lo que es el material de nuestro modelo, de nuestros objetos, solo podremos tocarlo desde aquí, añadiendo un MatCap. ¿Vale? Seguramente ya habréis toqueteado y veis que hay muchos diferentes, cada uno con su iluminación. Tenemos este efecto dibujo. Es la única forma en la que vamos a poder añadir un material, aunque sí que podremos controlar el color. Por ejemplo, puedo elegir este que tenemos ahora, el de dibujo, y podemos añadir un color sin problema. Vamos a pintar a todo y se añadirá ese color. También, además, podemos desactivar lo de utilizar el MatCap global y de esta forma cada objeto podrá tener su propio MatCap y su propio material, por así decirlo. Entonces podremos cambiarle ahí y ambos ya no comparten el MatCap global. Eso es importante si no quieres usar el sombreado hiperrealista y prefieres hacerlo así, pues tendrás que desactivarlo y añadir un nuevo MatCap. Y podremos ir añadiendo ese material falso, por así decirlo, o simulación de material a cada objeto. En este caso vamos a ponerlos todos en plan global. Otra cosa importante del MatCap es que, si os fijamos aquí, tenemos como un grupo de filtros donde no queremos o donde queremos que se aplique. En MatCap tenemos aquí lo de utilizar texturas, pero las texturas nunca las veremos en MatCap. O sea, si queremos usar texturas, que las veremos adelante en el vídeo, no vamos a poderlo ver en MatCap nunca. Para ello tendremos que ir siempre a encendido y aquí sí que podremos ver texturas. Otra cosa interesante que tienen los MatCaps es que podemos crear los nuestros propios. Como vemos aquí, estos son los que nos vienen ya, podemos importar otros que consigamos online o crear los nuestros. Entonces, por ejemplo, yo en este caso he creado en Photoshop, por ejemplo, también lo puedes hacer en Procreate, pues estos MatCaps que veis aquí, un degradado así con barra, y vais a ver el efecto que tienen ahora en Nomad. Venimos aquí a MatCap y vemos el botoncito de importar, así que vamos a importarlo. Vamos a añadir este degradado, abrimos y veis como hemos creado esa iluminación falsa. Y simplemente lo que hace el programa es reconoce los colores y la oscuridad de la propia textura y lo aplica al modelo. No hace falta crear una esfera, como vemos aquí en las opciones, lo puedes hacer, pero no sería necesario. Y entonces, bueno, pues pone la sombra a la izquierda y va iluminando en ese degradado hacia la derecha. Si cargamos el otro, por ejemplo, este con las líneas, pues vemos que proyecta lo mismo, proyecta lo oscuro a la izquierda, luego esas líneas. Y así podemos crear algún render de una manera más especial, más cartoony, o puedes trabajártelos y crear cosas más especiales e interesantes. Y está guay que lo sepas y es muy interesante del MatCap. Otra cosa importante que debes tener en cuenta es que MatCap
no podemos añadir luces, ¿vale? Las luces, la iluminación, todo lo tenemos que crear a base del MatCAD que hayamos creado o que carguemos. Por eso hay MatCADs que ya simulan esas luces que vienen por detrás y demás. Ahora, ya sabiendo las limitaciones y lo que te permite cada tipo de iluminación, vamos a seguir profundizando en los materiales. Tenemos diferentes tipos de materiales. Para ello vamos aquí al panel de material y tenemos estos 6. Realmente los que vamos a usar más a menudo va a ser opaco, su superficie y refracción. Los otros, mezcla, aditivo y tramado, son diferentes maneras de crear un material con opacidad. Los interesantes son opaco, que es el base de cualquier objeto opaco, que va a ser la mayoría de los casos. Subsuperficie, que es el que simula lo que sería la piel. Y aquí ya nos dice que para usar este modo tenemos que estar en PBR. Así que vamos a activarlo, porque MatCAD tiene sus limitaciones. Y aquí en su superficie pues podemos aumentar la translucidez. Vamos a ponerle un tono algo más parecido a lo que sería la piel. Y así lo podéis apreciar un poquito mejor. Pintamos. Y le podemos dar profundidad. Y si os fijáis, cuando le damos profundidad, pues parece que el objeto es como si fuera una cera de vela. Y aquí podemos cambiar ese tono que queramos que tenga la translucidez. Esto es muy común. Vamos a añadir una luz. Cuando da el sol, y en los dedos y detrás de las orejas, que nos pasa a nosotros, ¿no? Pues vemos ese... Voy a ponerlo así más bajito. Pues vemos ese típico rosáceo. Y es gracias a esto. Podemos ajustar los valores y tendremos ese aspecto de piel, aunque aquí está un poco exagerado, pero para que veáis bien el resultado. O sea que es muy muy interesante para darle más realismo a vuestros modelos. Por último tenemos refracción. Y refracción lo que nos permite es crear como materiales, estilo cristales, piedras y demás, que tienen más complejidad. Para ello tenemos el índice de refracción, si os fijáis el interior cómo cambia, y tenemos la absorción. Le podemos dar un color y le podemos, con el factor, le podemos dar ese toque. Y por ejemplo esto sería como si fuera una golosina. Podemos ajustar y ver cómo se va a ver bien por el interior. Aquí te recomiendo que practiques y te quites estos ajustes para conseguir exactamente lo que vayas a querer. Se pueden conseguir materiales muy muy interesantes y muy realistas. Por último tenemos aquí el brillo de la superficie y la rugosidad del interior. Que todo lo que modifique el interior, igual que el factor y la absorción, es lo que le va a dar ese toque más realista al material que intentas conseguir. Lo siguiente que veremos será pintura y texturas, que será lo que nos va a permitir crear ya el material perfecto. Por último, y aunque lo hemos visto ya por encima, aquí en la bolita de pintura tenemos para poder modificar la aspereza y el metálico, que depende de qué material usamos, pues podremos modificarlo aquí, o como hemos visto en refracción, lo podemos modificar aquí. Muy bien, vamos con la pintura. Tenemos dos formas de pintar dentro de Nomad Sculpt. Una ya la hemos visto, que es con la bolita esta de aquí, que nos permite cambiar el color y además tocar los materiales, pero también tenemos la opción de pintura, que es con el pincel. De esta forma, si abrimos aquí el panel de pintura, vamos a poder pintar ya no solo todo, sino, bueno, pues como haríamos con un pincel. Vamos a seleccionar aquí la camiseta, apiñarlo, vamos a elegir un color, tocar la aspereza, y tenemos la previsualización también, y podemos simplemente pintar a mano. O sea, muy básico y muy sencillo, pero bueno, interesante por si queremos, bueno, pues mezclar colores. Pues ahora, por ejemplo, podríamos elegir este de aquí y querer pintar algo así manualmente. Otra cosa que tenemos es que podemos elegir difuminar y nos va a permitir que estos dos colores se mezclen perfectamente. Además, si cambiamos el material, este por ejemplo, así, y volvemos a pintar,
también podremos difuminar la transición entre ambos materiales y ambos colores. Algo interesante que podemos hacer cuando estamos pintando es usar capas, que seguramente ya os he hablado en algún otro vídeo si lo habéis visto y son muy importantes. Aquí tenemos una capa ya activada, voy a dejarla pineada. Entonces, para que veáis lo importante que es usarlas, voy a pintar todo en color, ¿vale? Para que tengamos un color uniforme. Entonces tenemos en esta capa este color. Vamos a añadir otra capa. Voy a elegir pintura y voy a cambiar el color, parecido al de antes. Y voy a cambiar también el material. Y ahora voy a pintar. Perfecto. He pintado esta zona. ¿Por qué es muy importante las capas? Porque imaginaos que ahora yo me arrepiento. Vamos a difuminar esto también para que veáis el efecto más heavy. Vale, ahora me arrepiento del color y el material que he usado aquí. Quiero cambiarlo porque he seguido avanzando y me gusta más otro. Entonces, gracias a tener las capas, podemos hacerlo. Primero, en esta capa tenemos el nuevo color que hemos añadido y en esta otra la base. Entonces, si queremos cambiar la base, podemos añadir aquí y simplemente, pues como está por debajo, pues podríamos pintar con otro color o cambiar el material. A lo mejor nos interesa cambiar el material y que el color sea el mismo. Entonces vamos a coger el pincelito, tocamos aquí en donde tenemos el material, así no lo copia, y vamos a cambiar el material y vamos a pintar. Entonces, como está debajo, veis, nos ha cambiado el material, ahora es más brillante, antes era y mate, y ahora lo mismo con lo de arriba. Pero como tiene este difuminado, para conservarlo, vamos a abrir a los tres puntitos y vamos a enmascarar el color. Le damos aquí a máscara, nos enmascara el color. Ahora simplemente tenemos que venir a máscara, vamos a invertirlo y gracias a que hemos invertido la máscara y tenemos enmascarado libre lo que hemos pintado antes, pues podemos cambiar el color completamente de esa zona, así en azul, y pintar. Podemos venir a máscara, le damos a limpiar y ya tenemos ese cambio de material y ese cambio de color. Y con el difuminado y todo que ha hecho antes. O sea que, perfecto. Por eso es muy útil trabajar con capas, sobre todo si estáis probando esquemas de colores y materiales. Otra cosa interesante que podemos hacer con la pintura es que si queremos pintar relieves solo o cavidades, también lo podemos hacer. Así que vamos a coger otra vez pintura, vamos a ir aquí a trazo y vamos a ir a filtro. En filtro tenemos una opción que nos permite crear una máscara de profundidad. Esta la activamos y nos sale este círculo. Básicamente este círculo, la línea que vemos aquí en el centro sería como la superficie, esto sería la cavidad y esto sería pues, por encima de la superficie. Entonces si queremos pintar solo la superficie, vamos a utilizarlo, dejamos un poquito ahí. Voy a coger otro color para verlo bien y material, ¿vale? Y, por ejemplo, pues queremos pintar esta calavera que, bueno, en el curso de Nómada Escudo, hacia el final del curso os enseñé cómo hacerla y cómo nos permiten las capas que hemos visto anteriormente, enmascarando este desplazamiento para, si queremos pintar solo esta calavera, poder hacerlo. Así que si no lo has visto, tienes el link en la descripción, te recomiendo verlo luego porque es muy interesante y te puede ayudar mucho. Entonces imaginaos que en esta situación no podemos hacer esto, tenemos unos volúmenes que queremos pintar o cavidades y no tenemos esta opción de enmascarar ese desplazamiento. Pues por eso vamos a emplear este truco. Con nuestra máscara de profundidad seleccionada y nuestro color, pues podemos pintar. Vamos a aislarlo para verlo mejor. Podemos pintar y si os fijáis, nunca va a ser perfecto, pero yo estoy pintando y solo está pintando por donde paso el lápiz. Voy a hacer más pequeño el radio. Vale, es
bastante sencillo, como habéis visto cómo lo he hecho, y lo que está haciendo es intentar separar lo que está elevado de la camiseta que está más abajo. Obviamente no lo va a hacer perfecto, como os he dicho, tiene algunos fallos, pero bueno, da muy buenos resultados y sobre todo para zonas rugosas, estilo rocas o pieles monstruos y demás que queréis darle más intensidad a las cavidades, va a ser muy útil y no se va a notar tanto como aquí. Si quisiéramos pintar las cavidades, pues sería al revés. Tendríamos que dar el desplazamiento hacia abajo. Vamos a cambiar el color súper oscuro y pintaríamos. Y si os fijáis, ignora bastante cuando paso por encima y me pintaría esa cavidad. Aquí las orejas también, y aquí también puedo pintar pues más alegremente sin tener que ir súper despacio, y enseguida pues hemos tenido esas cavidades y ese volumen pintado gracias al filtro de profundidad. Otra cosa a tener en cuenta de la pintura en Nomad, que es importante, sobre todo si venís de otros programas, es que no podemos pintar directamente en el canal de texturas. ¿Esto qué quiere decir? Que pintamos directamente sobre la malla y la resolución de nuestra pintura dependerá de la resolución de nuestra malla. Si, por ejemplo, para los que estáis empezando, voy a añadir una esfera, voy a poner individual para verla bien, y una esfera que le voy a poner muy pocas divisiones, que se vean súper bien los cuadrados. Entonces, si pinto con un color, voy a quitar la máscara de profundidad, vamos a validar y voy a pintar. Si os fijáis, estoy pintando en negro y pues obviamente tiene una resolución feísima. Si cambio el color y sigo pintando, pues lo mismo. No podemos hacer esos detalles tan limpios como podríamos hacer en la camiseta que estábamos viendo de nuestro personaje. Así que por eso es muy importante que la pintura depende de la resolución. Por eso no pintamos directamente en el canal de texturas. Y por último, antes de pasar a materiales, te voy a contar algo muy chulo que podemos hacer con la pintura, que te va a venir muy bien y te va a ahorrar muchísimo trabajo. Venimos aquí, he aislado aquí la cabeza de nuestro personaje, seleccionamos pintura y algo que no hemos visto aún es aquí el tema del trazo y alfa. Y esto lo que nos va a permitir es poder proyectar una imagen, la que queramos, con pintura en nuestro modelo. Le damos aquí al cuadradito para cargar el alfa. Podemos cargar lo que queramos. Yo, por ejemplo, voy a cargar este puño. Lo siguiente sería elegir el color que queremos, color y material. Vamos a elegir negro y podemos hacerlo súper brillante. Y venimos aquí a trazo y aquí tenemos estas opciones. Aquí en trazo de normal tendrás punto. Entonces, para este caso yo te recomiendo usar agarre radiodinámico, porque lo que nos permite es que cuando ponemos el lápiz y estiramos, podemos elegir el tamaño exactamente que queremos. Entonces es muy cómodo y como veis, hemos proyectado esa imagen perfectamente. Es una pasada. Si queremos mejorar los bordes, que veis aquí se ven un poco difuminados, tenemos que venir aquí a disminución y tenemos esto. Aquí tenemos una previsualización de cómo actúa el alfa. Y si veis aquí, en este circulito, vemos que tiene sombreado negro por ahí. Entonces significa que eso lo va a difuminar. Así que para evitarlo, clicamos y elegimos este que es una barrita. Y vemos que aquí ya se ve todo súper blanco. Entonces volvemos a hacer lo mismo y nos proyecta la imagen completamente sin ningún tipo de difuminado. Y recordad lo que os he comentado hace nada, que esto sigue proyectándose sobre la malla. Por eso tenemos esos mini píxeles, porque nos falta resolución. Si quisiéramos que quedara muchísimo más nítido, tendríamos que añadir más divisiones. Es algo que debes tener en cuenta. Y así vamos a pasar a texturas porque vas a flipar. Esto que os he contado de la pintura y las texturas no significa que no podamos usar texturas dentro de Nomad. Por supuesto podemos y son muy potentes, sobre todo con las nuevas mejoras. Para verlas sencillamente voy a añadir un cilindro, que creo que lo vamos a ver muy bien con el cilindro. Ponemos en individual y cuando añadimos el cilindro, nuestro cilindro ya tiene texturas activadas. Cuando le damos a añadir, aquí nos sale este cajoncito que pone Vs con el check. Si lo tuvieras desactivado, actívalo, porque de esa forma, si le damos aquí al inspector, nos aparece esto que nos dice que ya tiene el mapa de Vs activado. Vemos aquí todo el despliegue. Si no te aparece así con los cuadraditos, simplemente
Mantén pulsado V y tienes aquí todos los modos en los que puedes ver el mapa de Vs dentro de Nomad. ¿Vale? A mí me gusta este para ver la distorsión y que está todo correcto. Pues ya podemos validar nuestro cilindro, venir aquí a material y añadir cualquier color. Vamos a ir a archivos, vamos a añadir este que tengo, que es Rock Albedo. El albedo, si os descargáis alguna textura, simplemente significa que es el mapa de color. Podemos cargar el normal. El mapa normal es un mapa que crea una falsa sensación de desplazamiento sin tener ninguna división. Como veis aquí, da una impresión ya de que es una roca y tiene como si fuera un montón de desplazamiento, pero seguimos teniendo una malla muy baja, ¿vale? Aquí arriba lo vemos que tenemos 2642, con lo cual es muy útil. Y podemos seguir añadiendo también un mapa de aspereza, que también nos viene creado, es roughness. Perfecto. Y todos estos valores los podemos modificar, podemos bajarlo un poco, y así parece que esté como mojada, o subirlo y que sea más como una roca normal. Por último, aquí en material tenemos el metálico. En este caso, como es roca, pues el metálico, como veis aquí, es completamente negro. Y si tuviéramos un mapa de opacidad para hacerlo media, como si fuera, por ejemplo, una tela o cualquier otra cosa que tuviera sus puntos de opacidad, pues lo podríamos añadir también ahí. Y también podemos añadir un mapa emisivo. Vamos a añadirlo aquí. Voy a usar este, que tiene como más chicha, y así vemos exactamente lo que crea, y es que donde tiene esos blancos, pues hace que emita luz, y esa luz además la podemos ver en otros objetos. Esto es lo básico de texturas dentro de. Ahora vamos a ver cómo aplicarlas de una manera muy top en nuestro personaje. Así que vamos a borrar este cilindro, volvemos a desplegar nuestro personaje, vamos a seleccionar la camiseta que tenemos aquí, voy a ponerle un color plano y vamos a ver pues cómo añadirle pues una textura a esta camiseta. Para ello necesitamos el mapa de Vs, como hemos visto anteriormente, pero bueno, como es una malla que no la tiene creado, entonces simplemente, si no tuvieras tu mapa de Vs, pues puedes darle a desenvolver, pero antes de nada simplemente fíjate que tenga menos de 100.000 vértices, porque si no le va a costar un montón sacar el mapa de Vs. Entonces podemos diezmar nuestro modelo, aunque perderemos algo de resolución. Entonces vamos a diezmarlo un 20%, ¿vale? No ha sido muy heavy lo que hemos perdido. Entonces ahora ya podemos darle a desenvolver, dejamos que haga su magia. Perfecto. Entonces podemos darle al inspector ya. Vamos a darle a individual para que no haya tanto ruido. Y vemos que ya tiene el mapa de Vs, pero si os fijáis es un poco feo y desordenado. ¿Veis cuántas partes y cuántas islas hay? Eso no es nada limpio y nada bueno, porque ahora lo vais a ver enseguida. Vamos a añadir una textura. El color. Vamos a archivos. Voy a elegir una interesante que la podemos ver bien. Esta de Office Fabric. Así que vamos a cargar el albedo. Y aquí vemos ya que hay cortes muy feos, sobre todo en la manga, aquí detrás. Y aunque no ha salido del todo mal, en este caso, en cuanto añadamos el mapa normal, vais a ver que va a quedar mucho más feo. El mapa normal es como que el patrón no es constante en la camiseta. Entonces te voy a enseñar cómo sacarlo ahora con la última versión de Nomad School para poder hacerlo bien. Así que vamos a venir aquí en inspector. Si fijáis, pues eso. Todos estos cruces de islas son los que nos impiden que se vea bien. Vamos aquí a miscelánea, donde hemos sacado las Vs, y le vamos a dar a eliminar V. Eliminamos. Vamos a ir a grupo de caras o el polygroups. Perfecto. Y gracias a esta nueva herramienta, lo que nos permite que al sacar el mapa de Vs, Nomad nos separe esos grupos en diferentes islas, con lo cual es muy útil. ¿Vale? Así que vamos a ponernos aquí de perfil. Salimos del inspector. Y como tiene varios grupos, no queremos eso, así que vamos a seleccionar uno, el que esté. Seleccionamos recto, seleccionamos todo y así todo tendrá el mismo grupo, ¿vale? Eso es importante porque solo necesitamos dos grupos, porque queremos esta camiseta hacerla en dos piezas, como sería una camiseta normal. Vamos a volver a crear otro rectángulo y que sea justo por la mitad. Entonces Nomad ya ha creado un nuevo grupo y lo divide por la mitad. Así que perfecto. Y ahora podemos
volver a miscelánea y le vamos a dar a desenvolver. Va a volver a hacer su magia y ahora que ha terminado, pues vamos a ver qué ha hecho Nomad. Activamos el inspector y ¿qué pasa aquí? Pues que Nomad lo ha hecho mucho mejor, pero aún así no ha sabido muy bien cortar la camiseta como nosotros queríamos. Y lo que pasa siempre es que cuando nuestras mallas tienen grosor así, o sea, no es una malla completamente sólida como sería una esfera, Nomad le cuesta mucho crear esos mapas de Vs. Entonces lo que tenemos que hacer es separarlo un poco más. Como en este caso el interior no nos importa, vamos a venir aquí dentro del grupo de caras, ahora vamos a elegir punto, que es pintar con el lápiz, y manualmente vamos a pintar la cara delantera y la cara trasera. Vamos a ver que no se pinte detrás. Vale, sí, se está pintando detrás, así que venimos aquí a filtro y decimos que solo vértice frontal. Así cuando pintemos delante, detrás no se pintará. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pintar la parte delantera. Voy a activar aquí selección automática. Así, sigue pintando con el mismo color. Y nos vamos a olvidar de la parte trasera. Vale, ya tenemos la parte delantera más o menos pintada. Pues ahora vamos a hacer lo mismo con la parte trasera. Así que voy a afinar un poco por aquí. Y ahora pues vamos a pintar con otro color. Vamos a eliminar los no utilizados. Creamos otro. Seleccionamos este. Pintamos de azul. Activamos selección automática ya. Y pues volvemos a hacer lo mismo. Pintamos solo por detrás. Y así sabemos que esos dos grupos tienen que salir lo mejor posible para poder aplicar nuestra textura bien. Pues ya lo tenemos los dos grupos grandes y luego, pues bueno, muchos más grupos que hay por ahí dentro que no nos interesan. Pues volvemos a hacer lo mismo, venimos aquí, eliminamos las Vs, pero ahora en este caso, en vez de usar desenvolver VAtlas, vamos a usar desenvolver VBFF. Porque en muchos casos, sobre todo cuando nuestras mallas son así, tienen grosor y no son sólidas, funcionan mucho mejor. Así que vamos a darle aquí a desenvolver. Además es más rápido. Vale, ya tenemos el mapa de Vs, le damos al inspector y si os fijáis, esto tiene mucha mejor pinta. Tenemos las dos partes divididas, el interior nos da igual y tenemos, si os fijáis, los cuadraditos pues todos tienen coherencia y siguen sus números. En las islas, pues bastante bien también. Ahora quitamos el mapa de Vs, quitamos el inspector, podemos salir del grupo de caras, venimos aquí a material y vamos a añadir otra vez la misma textura de antes. Vamos a añadir el normal, vamos a bajar el normal un poco porque me parece que es un poco intenso. Y si os fijáis, mirad el patrón ese como sigue todo el esto de la camiseta. Y tiene un aspecto muchísimo más profesional. Desactivamos el individual y vemos cómo queda. Otra cosa interesante que podemos hacer aquí con las texturas es podemos cambiarle el color al mapa que ya habíamos visto antes. O sea que si este no nos gusta, este que teníamos aquí puesto, este color, pues podemos venir aquí y decirle, pues me gustaría que fuera gris. Pues le ponemos el gris y podemos pintarlo. No podemos acceder a aspereza y metálico, pero sí al color. Entonces podemos darle ese tono grisáceo y después podemos añadir una capa, que ya tengo aquí añadida. Venimos aquí a los tres puntitos de la de abajo, ¿vale? Os recuerdo que esta es la que tenía el desplazamiento de la calavera, que hemos hecho antes lo del filtro. Entonces, si me voy a aprovechar de esto, voy a mascarar el desplazamiento, invertimos la máscara, así tengo esa calavera solo, y en la capa que hemos creado anteriormente elijo pintura y vamos a pintar en blanco y vamos a pintar tranquilamente. Aquí como lo tenemos enmascarado bien, va a quedar perfecto. Y pues le podemos añadir aún más complejidad y algo más interesante a nuestra textura. Te animo a que sigas dándole texturas y creando lo que quieras, ponerle unos jeans en las botas y tal. Este modelo te lo voy a dejar en la descripción. Te vas a poder bajar el archivo de Nomad para poder luego toquitear tú, añadir texturas y jugar con ello. No llevará ningún mapa de V ni ninguna textura aplicada para que tengas que hacerlo tú y aprendas bien cómo hacerlo. Y así podrás practicar un montón con
coño este personaje. De todas maneras, si quieres crear el tuyo y aún no lo has visto, tienes el curso de Nomad School para principiantes. Lo tienes aquí al final de este vídeo y en la descripción. Te recomiendo que lo veas porque aprenderás a crearlo y aprenderás un montón de cosas sobre Nomad School que te van a venir muy bien. Si te ha gustado este máster en texturas en Nomad School para principiantes, te pido que le des a like. Te dejo con el curso y con otro vídeo que te pueda interesar mucho para seguir aprendiendo en Nomad School. Nos vemos en el siguiente.